Welcome. Bienvenidos a la plática con un café de CORE sobre el impacto del medio ambiente en la salud y el bienestar. Soy Nicole Lezen, una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamado el Colectivo de Resultados Basado en la Evidencia o Inversiones de CORE, junto con Nicole Young. Hoy somos sus anfitriones y nos acompañan varios invitados que presentaremos en breve. Como puede escuchar, los eventos de nuestro Instituto de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, con interpretación al español gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larma, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos nuestros materiales de CORE, y Gisela Carrasco, cuya voz se escucha ahora, quien brinda interpretación consecutiva y también traducirá sus comentarios y preguntas en el chat. Bienvenidos a todos. Mientras comparten sus nombres y organizaciones en el chat, continuaremos y comenzaremos con una breve descripción general de CORE y le daré la palabra a Nicole Young. Gracias, Nicole. Entonces veo muchas caras y nombres conocidos y esto les va a resultar conocido. Esto representa la inversión de colectivo de resultados basados en la evidencia. Es tanto un modelo. Referimos a él como un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos en el condado de Monterrey, utilizando un enfoque de impacto colectivo que responde a las necesidades de la comunidad. Algunos de ustedes quizá lo conozcan muy bien por recién haber pasado por el proceso de financiamiento que usa el marco de CORE como una forma de otorgar fondos a organizaciones sin fines de lucro. Pero consideramos a CORE como algo mucho más grande, que eso realmente nos une de diferentes maneras para pensar en cómo alineamos hasta en nuestro trabajo. Es una gran parte en lo que tratamos de enfocarnos y en estos eventos del Instituto de CORE. Y la evolución de CORE, que comenzó de nuevo solamente como modelo de financiación y evolucionó a modelo de hasta convertirse en algo más grande, realmente ha ocurrido y ha impulsado por una gran cantidad de aportes y conocimiento de varios colaboradores del gobierno local, filantropía, organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios, y ese proceso colaborativo ha llevado a la misión y visión de CORE que ven en esta diapositiva, que realmente se enfoca en palabras como acción colectiva y oportunidades equitativas, prosperidad, responsabilidad compartida, y verá que la equidad realmente está al centro de todo. Cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que queremos vivir en una comunidad donde todas las personas a lo largo de su vida tengan la oportunidad equitativas de experimentar estas 8 condiciones de CORE interdependientes, que las oportunidades y los resultados de sus vidas no se pueden predecir para bien o para mal por cosas como la raza, el origen étnico, la identidad de género, la orientación sexual, inmigración, estado migratorio, lo que llamamos las dimensiones de equidad. Queremos destacar cómo estas condiciones de CORE son cosas que todos necesitamos, son dimensiones del bienestar que deben estar presentes y están muy interconectados en cuanto a lo que sucede en cuanto a la salud física y bienestar. Tienen impacto en si somos parte de familias prósperas o seguridad económica. Y la movilidad social está muy relacionada con vivir en una comunidad segura y justa y en entornos saludables. Entonces tratamos realmente de resaltar cuán interconectados e interdependientes están, sobre todo hoy en la conversación sobre los entornos saludables. Y cuando vemos estos temas, pasa a la siguiente diapositiva, Nicole. Eventos como la plática con un café de hoy son parte de lo que llamamos el Instituto para Innovación e Impacto de CORE o Instituto de CORE, donde todo esto se considera como una rama de aprendizaje de las inversiones de CORE, en la que esta es nuestra oportunidad de ofrecer una variedad de capacitación, ayuda técnica, otras oportunidades entre sectores, diferentes tipos de organizaciones. Realmente estamos creando conocimiento compartido, algunas habilidades y herramientas compartidas y una forma de pensar sobre cómo lograr esa misión y visión de CORE. Bien, siguiente diapositiva, Nicole. Vamos a hacer una encuesta rápida. Antes de presentar a nuestros presentadores, queremos tener una idea de qué tan familiarizados están
ustedes con las condiciones de CORE para la salud y bienestar. Verán que esto será un tema recurrente a lo largo de la presentación de hoy. ¿No está nada familiarizado o ha oído hablar de las condiciones de CORE, pero no está realmente seguro de lo que se tratan? O a lo mejor entiendo el concepto de las condiciones de CORE, pero todavía no está segura de cómo usarlos en su trabajo más allá de simplemente solicitar subvenciones específicas que requieren que haga esa conexión. O está en una agencia de colaboración que está alineando su trabajo con las condiciones de CORE, sus objetivos estratégicos con las condiciones de CORE, donde ha solicitado financiamiento que se alinea con las condiciones de CORE. Tenemos quizá otros 10 segundos para responder a la encuesta. Hay un par de respuestas más llegando. Bien. Voy a terminar la encuesta en 3, 2, 1. Y luego echemos un vistazo a lo que tenemos aquí. Así que vemos una mezcla. Aproximadamente la mitad de ustedes, un poco más de la mitad, están familiarizados con las condiciones de CORE. Varios de ustedes han alineado su trabajo con las condiciones de CORE, lo cual es maravilloso. Y algunos que no están familiarizados con él en absoluto y que realmente no están seguros de qué se tratan, entonces están en el lugar correcto. Esperamos que al final de la plática con un café de hoy entienda un poco más. Y antes de dar la palabra a nuestros presentadores, quiero presentarles a Mariah Roberts de County Park Friends. Creo que conocimos a Mariah por medio de una variedad de eventos de CORE y conversaciones de CORE, pero recientemente Mariah formó parte de nuestra cohorte de aprendizaje de narración visual con datos, donde estábamos en un grupo pequeño y practicamos y aprendimos cómo usar datos y contar historias de manera visual. En una de nuestras sesiones, Mariah estaba compartiendo un borrador en el que estaba trabajando para una presentación y estaba describiendo cómo una cohorte o una colaboración de organizaciones que trabajan en el sector ambiental se habían reunido durante mucho tiempo. Pero hubo un punto en el que hubo una conversación sobre las condiciones de CORE para la salud y bienestar y cómo las condiciones de CORE son un marco que el condado está utilizando para su financiación. Y pasaron por un proceso por su cuenta sin ningún tipo de insistencia o sugerencia por parte de Nicole y yo para ver cómo están haciendo un trabajo activo en las diferentes condiciones de CORE. Y eso nos llevó a unas conversaciones maravillosas sobre cómo, a pesar de que se identifican como organizaciones en el sector ambiental, cómo su trabajo abarca muchas de las condiciones de CORE para la salud y el bienestar, los cuales nos complació mucho. Pensamos, Mariah, eso sería un gran tema para una plática con un café. Mariah y sus colegas han trabajado mucho detrás de la escena para organizar y desarrollar lo que creemos que será una presentación muy interesante para todos ustedes. Entonces, dejaré de hablar ahora y le daré la palabra a Mariah para que presente a sus colegas y comparta con nosotros en lo que han estado trabajando. Maravilloso, muchas gracias. Nosotros lo agradecemos mucho. Voy a compartir mi pantalla. Hola a todos. A ver si lo puedo hacer. Y ahí vamos. Muchas gracias a las Nicoles. Gracias a todos los que están aquí hoy. No puedo expresar lo maravilloso que es despertarse después del exceso de azúcar de Halloween y ver todas estas caras amables de todos los diferentes sectores. Mi nombre es Mariah Roberts. Soy la directora ejecutiva de County Park Friends y trabajamos para aumentar el acceso equitativo a nuestros parques y programas en todo el condado. Y conmigo hoy, como lo mencionaron, colegas del sector público, tenemos organizaciones sin fines de lucro y todos estamos alineados en el valor esencial de un ambiente saludable como esencial para el bienestar de la comunidad. Creo que nuestro sector, como puede ver por la asistencia de hoy, es apasionado y conectado. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí hoy y por esta invitación. Nicole, muchas gracias por ver esa oportunidad de invitarnos a la conversación. Realmente no estamos aquí para presentar un producto terminado, un informe, un hallazgo. Estamos aquí para iniciar una conversación
Invitar a todos los que se preocupan por estos temas a una discusión activa. Queremos impactar colectivamente el bienestar de nuestra comunidad, así que consideran este como el comienzo. Y antes de presentarles a todos, quiero invitarnos a todos a cerrar los ojos por un momento, tomar una respiración profunda. Mientras respira y llegue el presente, le pediré que se imagine un parque, una playa, un sendero o algún espacio natural. Quizá, tal vez sea aquí mismo en el condado de Santa Cruz que le encante. Y mientras inhala y exhala, solo piense en cómo se siente en ese lugar. Ahora adelante, vuelva a abrir los ojos, vuelva al presente. Y lo que me gustaría invitar a todos antes de presentar a nuestros oradores es simplemente, si puede ir al chat y escribir una palabra que represente ese sentimiento que acaba de tener cuando estaba pensando en la naturaleza. Gracias. Y con eso estoy increíblemente orgullosa de presentar el grupo que tenemos aquí hoy. Tenemos profesionales tanto públicos como sin fines de lucro que están aquí para comenzar esta conversación juntos. Hoy día tenemos a Jeff Gaffney de los Parques del Condado, el director. Tenemos Jeff Gaffney de los Parques del Condado, director Nick Kalubakib de los Parques de Watsonville, Tony Elliott de los Parques de la Ciudad de Santa Cruz, del sector público, Crystal Caballero de Salud Pública, del mundo de fines de lucro. Tenemos Sarah Newkirk de Land Trust, Kristen Lisk de Ecology Action, Jonathan Pilch de Watsonville Wetlands Watch, Felicia Van Stock del Museo de Historia Natural, Tracy Weiss de O'Neill Sea Odyssey, Lisa Lowry del Distrito de Conservación de Recursos. Hay muchos otros líderes que han contribuido activamente a esta contribución. Gracias por venir y hacer el espacio para este grupo hoy. Hay mucha otra gente que puede agregar a esto. Y por último, estoy muy contenta de estar acompañada por mis amigas y colegas, Nico Canis Millán, Brenda Gutiérrez y Yadira Flores. Entonces, sigamos adelante. Anika. Bien, entonces, ¿por qué es necesario este informe? Número uno, queremos comprender mejor el valor sistémico del sector ambiental para el bienestar de la comunidad. Así que nuestra primera pregunta es, ¿qué es el medio ambiente? ¿Cuál es el valor del medio ambiente para la salud integral? Y a Yadi. Sí. ¿Por qué se necesita este informe otra vez? Bueno, número dos, queremos comprender mejor cómo nuestra comunidad financia esta condición y dónde la inversión adicional puede respaldar la salud integral. Así que nuestra segunda pregunta es, ¿coincide el financiamiento actual con el valor? Y número tres, queremos ofrecer formas claras y factibles de aumentar nuestro impacto colectivo y mejorar la salud de la comunidad. Así que la tercera pregunta de hoy es, ¿cómo podemos cerrar las brechas? Para efectos de esta presentación, nos referimos a las determinantes sociales de la salud. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos las define como las condiciones en los entornos donde las personas nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, adoran y se envejecen, que afectan una amplia gama de resultados y riesgos para la salud, el funcionamiento y la calidad de vida. Sigamos adelante. Pregunta número 1. ¿Cuál es el valor del medio ambiente para la salud integral? Entonces, estamos usando nuestro modelo de los determinantes sociales de la salud local llamado CORE. CORE nos ayuda a comprender cómo cada una de estas condiciones afecta la equidad y el bienestar. Y no estamos solos. CORE es nuestro ejemplo local de cómo medimos este tipo de valores interseccionalmente, pero queríamos compararlo a un modelo de determinantes sociales reconocido a nivel nacional, solo como una comparación. Esto es Thrive del Instituto de Prevención. Esta es una comparación lado a lado de CORE y Thrive. Quiero llamar su atención a
a la esquina izquierda inferior, al igual que en nuestras conversaciones, hemos estado analizando estas dos condiciones particulares como se definen en CORE, ambientes saludables y conexiones comunitarias. Y la razón por las que las analizamos es que estos se proporcionan principalmente en el sector público por nuestros colegas de parques y distritos de espacios abiertos. ¿Sabía que el financiamiento de las expresiones artísticas y culturales generalmente pasa por el Departamento de Parques? Puede que no se dé cuenta de eso, pero a menudo es así. Así que estamos aquí para confirmar que Core coincide con Thrive y que ambos indican un valor de 12.5% de la salud total. Entonces, la pregunta es, segunda, ¿coincide el financiamiento actual con ese valor? Muy bien. En ese sentido, vamos a ver el financiamiento público para nuestras agencias de parques y recordar que esas dos condiciones en términos de responsabilidad pública recae sobre estas agencias. Bien. Entonces, aquí está el presupuesto actual para nuestros colegas de parques del condado. Pueden ver que su presupuesto no se acerca al valor que hemos demostrado que tienen para nuestra comunidad. Véanlo por un segundo. Solo es un trocito pequeñito ahí. Sí, entonces nos damos cuenta. Es difícil, pero es cierto. Y aquí estamos hablando de CORE. Esta realidad que estamos a punto de mostrarles aquí es lo que impulsó muchas de estas conversaciones. CORE es una forma en que podemos entender el valor y podemos comenzar a trabajar juntos entre los sectores, pero también es un modelo de financiación, como se mencionó antes. Y en el ciclo actual, como saben, a partir del 7 de julio o de junio, cuando se informó esto, el 0% de los fondos de CORE se destinaron a nuestra condición de ambientes. 0%, ni aparece en la rueda. Y el 3% se destinó a la conexión comunitaria. Así que juntemos estos dos y la palabra que tenemos es ¡ay! ¿Yari? Así que echemos un vistazo al Departamento de Parques dentro de nuestra comunidad, nuestro condado. Estamos comparando el Departamento de Parques del condado, la ciudad de Watsonville y la ciudad de Santa Cruz. Entre los dos sirven a la mayoría de nuestra población. Se puede ver que Santa Cruz es el más cercano con un 10% hacia la derecha. Ninguna de estas ciudades alcanza el objetivo del valor de 12.5%. Entonces, ¿dónde vive usted? Fíjese, vive en Live Oak, en Watsonville, Santa Cruz. Quizá ponga en el chat dónde vive. ¿Cuánto dinero le provee su departamento de parques para proveerle con servicios? ¿Lo están escribiendo? ¿Lo estamos viendo? Santa Cruz, City, Live Oak. Sí, sí. Entonces, en todos lados. Así es, quizás sean todas partes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta compara los fondos del parque del condado per cápita por residentes, Santa Cruz, San Mateo y Santa Clara. Así que pueden ver que estamos muy bajos en las comparaciones. Es bastante desalentador. Y aquí tenemos los parques de la ciudad para la financiación de los residentes y pueden ver es un poco más amplio, pero ciertamente los dos ejemplos que hemos visto hoy no están ni cerca de la parte de arriba. Ok, tenemos un video que queremos compartir que trata del tema. Lo vamos a compartir en otra pantalla. Ok, ya viene. ¿Listos para divertirse? Bien.
All right. Bien. Si quiere verlo de nuevo o compartirlo con otros, esos hombrecitos de palitos no sabía que podían ser tan expresivos, pero con un mensaje tan triste. Si quiere verlo de nuevo o compartirlo con otros, el enlace estará en el chat. Bien. Entonces, deme un segundito. Deme un segundito. Les quiero pedir, mientras que saco las otras diapositivas, pongan en el chat cómo le hizo sentir. Sus ideas, cualquier cosa que surgió. Hemos tenido muchas reacciones de la gente una vez que lo hayan visto. Entonces, a medida que estoy presentando, ¿alguien estuvo sorprendido? Habíamos hablado de esto, pero fue una sorpresa ver los números. Sí. Entonces, ¿cómo cerramos esas brechas? Nuestra tercera pregunta. Y hemos estado hablando por mucho tiempo. Esto no es nuevo para muchas de las personas aquí, pero hoy hemos tratado de centrarnos en dos posibles acciones. Una se relaciona con el tema de financiación que vimos anteriormente, aumentar la financiación pública, y la segunda es realmente alinear todas estas increíbles organizaciones sin fines de lucro con nuestros colegas públicos y simplemente enfocar en nuestro impacto. Sin más preámbulos, voy a presentar al director Nick Kalubakib de Parques y Servicios Comunitarios de la ciudad de Watsonville. Ellos tienen una medida en la boleta electoral en una semana. Eso habla directamente de esto. Así que, director Nick, te toca a ti. Excelente. Muchas gracias a Mariah y a los amigos del parte del condado para organizar esta presentación. Es un placer estar aquí hoy una vez más. Mi nombre es Nick Kalubakib y tengo el enorme placer de servir como el director de Parques y Servicios Comunitarios para la ciudad de Watsonville. Solo quería comenzar diciendo que realmente creo que la financiación insuficiente no es nada nuevo. Este nivel de financiación ha existido por muchos años, sobre todo para las comunidades más marginadas, particularmente en el sur del condado y Watsonville. En promedio, las comunidades de todo el país tienen 10 acres de zonas verdes por cada 1,000 habitantes, y aquí en Watsonville tenemos 2 1/4. En otras palabras, nuestros residentes, mayormente latinos y afroamericanos en el sur del condado, tienen acceso a aproximadamente el cuarto del espacio al aire libre. Esto es en gran medida una conversación de equidad. Creo que, como se ha dicho anteriormente en la presentación, ha llegado a ser lo más importante en la lista de nuestros temas de importancia en Watsonville. Entonces, para retroceder un poco el reloj hacia el camino hacia la medida ERE en el 2019, cuando la ciudad realizó una encuesta que condujo a la renovación de un impuesto sobre la venta, nuestras encuestas muestran que los programas extracurriculares y de prevención de violencia fueron la prioridad número 1. Y en 2020, cuando la pandemia subrayó aún más las muchas desigualdades que enfrenta Watsonville, realmente sacó a la luz el acceso desproporcionado a parques y espacios abiertos que son esenciales para la salud y bienestar personal y comunitario de la salud mental. Más después, ese año, el Consejo Municipal desarrolló su plan estratégico de 2 años. Se identificó el financiamiento para los parques y recreación en todas las áreas, y en 2021 el Comité ad hoc de la ciudad sobre vigilancia y equidad social recomendó objetivos de aumento de financiación de parques y la exploración del impuesto sobre las ventas para ese propósito. A través de todos estos diferentes esfuerzos en los últimos años han surgido varios temas. En primer lugar, existe un fuerte deseo de la comunidad de contar con programas juveniles positivos y vibrantes. En segundo lugar, que la falta de planeación sostenible para los servicios que crean una comunidad vibrante es una verdadera necesidad y prioridad aquí en el sur del condado. Y tercero,
que estos servicios son a menudo los primeros a ser cortados y se ha demostrado que ser realmente los más críticos durante los tiempos difíciles, como durante las recesiones económicas, pandemias globales. Y finalmente, nuestra comunidad está lista y realmente comprenda que merece más y mejores programas de parques, caminos seguros. Entonces, en febrero del 2020, la ciudad realizó una encuesta que demostró que el 68% de los encuestados informaron que apoyarían un impuesto de medio centavo sobre la venta, y la prioridad entre los factores ambientales realmente saludables, lugares seguros para los niños, programas después de la escuela, senderos, parques, patios de recreo, servicios de biblioteca, estaban a la parte de arriba de la lista. En junio de este año, el Consejo votó para colocar un impuesto general sobre las ventas de medio centavo en la boleta electoral. Estoy aquí hoy día en mi rol como empleado público. Obviamente no le puedo decir cómo votar, pero el comité de la medida R está publicando y compartiendo de lo que se trata la medida R. Entonces, según el comité, la medida R es para carreteras, para la resiliencia, para mantener nuestros dólares de impuestos locales, para invertir en la calidad de vida que nuestra comunidad merece, brinda fondos para mantener el mantenimiento de calles y mejoras viales, incluidas mejoras de seguridad, de expandir los programas después de la escuela, reparar, mantener y mejorar los parques, patios de recreo, senderos, y ampliar los servicios y acceso a programas de biblioteca para jóvenes, adultos y personas mayores, personas de todas las edades. Si se aprueba, esto realmente significaría como $5 millones adicionales, que principalmente para los parques, fondos de recreación, que aumentaría nuestro presupuesto por aproximadamente 80%. Esto realmente es algo histórico que se mostró en este video. Voy a poner el enlace en el chat si quieres saber más sobre la medida R, pero me gustaría cerrar diciendo que creo que las estrategias de financiación pública y la alineación de las organizaciones sin fines de lucro no se excluyen mutuamente, van mano en mano. No podemos hacer ni debemos hacer nada, no podemos hacer nada sin nuestros socios comunitarios, las organizaciones sin fines de lucro que nos proveen apoyo. Así que gracias por su tiempo hoy. Espero continuar con esta conversación, pero es tan cercano y querido para todo lo que yo represento. Agradezco el tiempo. Gracias, Nick. Gracias. Y les animo a todos que vean ese enlace. Entonces, no se trata de una cosa a la otra. Nos fijamos en cómo todos nos podemos alinear. Nico, yo creo que sí, el financiamiento público, pero la solución número 2 es alinear mejor las organizaciones sin fines de lucro y los socios públicos para el impacto. Rápidamente queremos llegar a nuestros presentadores. Quiero reconocer Jonathan Hicken del Seymour Center, Kristen Lisk de Ecology Action y Sarah Newkirk del Land Trust, que realmente les gustó esta idea de realizar una encuesta y poner recursos para obtener algunos de los datos que están viendo hoy. Vieron la brecha, por lo tanto crearon la encuesta y también lo compartieron con los directores de los parques. Entonces todos aquí, aunque hablen hoy día o no, son muy activos en este espacio y han participado y nos han estado ayudando a avanzar esto. 17 organizaciones sin fines de lucro participaron en la encuesta. Hay un montón de trabajo en marcha. Mucha experiencia, activos en el tratamiento de estas condiciones. Lo que vamos a pasar ahora es darles un pequeño vistazo de cómo son las condiciones en acción en sus propias palabras y volveremos porque apenas podemos rascar la superficie. Oh, lo siento. Muy rápido. Antes de hacer eso, solo eche un vistazo a esto. Estos son los encuestados y lo que quiero ver es enfatizar algunas cosas. El 100% de todos los que respondieron estamos trabajando en la conexión de la comunidad. Realmente nos da algo que pensar. Estas observaciones, 94 en el área de ambientes saludables. La gente de este sector está tocando cada condición
excepto hay una área en que todos los directores de parques dijeron que tienen trabajo que hacer y ninguno de las organizaciones sin fines de lucro, y eso es en las viviendas y refugios estables. ¿Yari? Entonces, la primera condición es ambientes saludables. Y nuestra encuesta, los que respondieron, comparten mucho trabajo activo en esta área. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y le vamos a dar la palabra a Sarah del Land Trust. Buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Excelente. Entonces, soy Sarah Newkirk del Fideicomiso de Tierras del Condado de Santa Cruz. Estoy muy agradecida de tener la palabra por unos momentos esta mañana. En septiembre del 2020, mi familia y yo evacuamos nuestra casa en Felton, California, debido al incendio provocado por un rayo en CCU. El aire estaba lleno de humo y cenizas llovían del cielo. Estoy seguro de que muchos de ustedes tuvieron experiencias semejantes. Tuve que salir de la ciudad en coche porque mi marido, que es asmático, no podía. No le estoy diciendo nada que ya no sepan. En cuanto a nivel mundial, las condiciones ambientales provocan más de 12.6 millones de muertes evitables cada año. Y aunque muchas de estas muertes están relacionadas a las condiciones ambientales que hemos eliminado en California, el ejemplo de los incendios muestra cómo incluso en nuestro estado ambientalmente progresista, la manera en que tratamos la tierra puede tener un impacto profundo en la salud pública. El extremo de los incendios en California es el resultado de cambio climático, así como de las prácticas de manejo forestal con los cuales los administradores saben cómo tratar. En cuanto al cambio climático, necesitamos proteger nuestros espacios abiertos existentes para la máxima captura del carbono a fin de apoyar los esfuerzos de nuestra comunidad. En cuanto a los incendios, debemos gestionar nuestros bosques para reducir las cargas de combustibles. En el Land Trust hacemos las dos cosas y más para apoyar la salud pública. Demostramos una gestión forestal sostenible y respetuosa con nuestra propiedad forestal. Modelamos la agricultura sostenible directamente a la restauración de humedales. Cómo estos dos ambientes pueden coexistir en nuestro pequeño condado. Traemos y brindamos acceso público a través de sistemas de senderos de clase mundial para fomentar estilos y vidas saludables en nuestras propiedades públicas, y estamos trabajando para brindar cada vez más acceso a más y más grupos como los senderos accesibles para el ADA. Estamos construyendo el estanque Antonelli. La resiliencia es crítico para la salud pública y el fideicomiso, junto con todos nuestros socios, estamos ayudando al sector público a brindar estos servicios utilizando tierras privadas y recursos filantrópicos privados. ¿Nico? Bien, gracias. Entonces, en County Park Friends nos hemos centrado directamente en la programación de diseño comunitario específico. Hay tantas ideas por ahí y la comunidad realmente sabe mejor lo que falta. Puede que sepan o no cómo crear algo significativo, y ahí es donde queremos ayudar. Queremos ayudar con eso. Así que creamos nuestro rol de líder de movilización comunitario pagado. Les preguntamos a estos representantes de sus propias comunidades latina, personas con discapacidades, jóvenes de color y la comunidad negra, ¿qué quieren y necesitan? Trabajamos juntos como un equipo, un gran equipo para construir este programa. Luego podrían volver a sus comunidades y encuestar y contactarse con sus comunidades para saber qué era relevante y qué funcionó. Además, era muy importante que incorporáramos la asequibilidad en nuestra planificación. Así que la segunda condición es la conexión comunitaria. Esta es la única área de encuesta que recibimos la respuesta al 100% positiva. Cada uno de los encuestados entiende que esto es el centro de su trabajo, y ahora se lo daré a Jeff.
Jeff, tienes 2 minutos. Oh, sabes que puedo hablar. Muchas gracias a Nico y todos. Estoy muy contento de estar aquí. Me hago eco en muchos de los pensamientos que ya se compartieron. Jeff Gaffney, director de los parques del condado de Santa Cruz. Rápidamente, quiero hablar sobre nuestro plan estratégico y cuán importante es un plan estratégico. Y pueden ver, la última vez que hicimos esto, en 2018, fue un plan de 10 años. Así que aquí estamos entrando por el medio de este plan y aquí es solo para tocar algunas cosas. ¿Qué es el plan estratégico? Es una oportunidad de involucrar a nuestra comunidad para asegurarnos de que estamos absolutamente alineados con las necesidades de nuestra comunidad y las necesidades a quienes servimos. Y yo voy a hacer un llamamiento. En primer lugar, nuestros objetivos principales. Por supuesto que aprendimos de la otra vez que hicimos el plan estratégico. Para ser claros, lo estamos solo actualizando ahorita. Queremos asegurar que identifiquemos nuestras metas a medida que sigamos adelante. Pero una organización fuerte, buenas instalaciones y una administración eficaz. Esas son las cosas por las que realmente nos esforzamos como la mayoría de las agencias de los parques. Y lo que descubrimos en nuestro plan estratégico, esas terminaron siendo nuestras metas. ¿Por qué estoy hablando de eso? A veces lo damos por sentado, pero creo que probablemente todos ya lo saben. Nuestros parques, los espacios abiertos, la programación son tan importantes para nuestra salud y bienestar que son críticos. Y nunca lo había visto antes tanto en mi carrera, qué tan importancia fueron durante la pandemia y la gente que los usó también. También no sé cuántos programas fueron implementados por el personal de parques y parques del condado durante la pandemia en momentos que la gente tenía miedo de hacer esa programación. Entonces me comunico para asegurarme de que tengamos una comunidad comprometida y que asegurarnos de llegar a las personas que tal vez normalmente no participan o personas desatendidas que no hablan inglés, que es su segundo idioma. Fuimos los primeros en esta región que yo sepa, en poner nuestro plan estratégico en español. Definitivamente queremos que todos aporten, que se involucren en nuestra programación, nuestra comunidad y obtener sus sentimientos, pensamientos y sueños en la actualización del plan. Gracias, Jeff. Estamos un poquito atrasados, entonces le vamos a pedir, yo sé que es tan difícil, le voy a dar la palabra a Kirsten, que representa a Nancy Faustich de Regeneración, así como Ecology Action. Mi nombre es Kirsten Lisk, ¿me puedes escuchar? Dirijo el equipo de programas comunitarios de Ecology Action de 34 empleados desde principios de los 70. Ecology Action ha estado desarrollando programas que mejoran la salud y el bienestar económico, ayudar a los residentes a tomar medidas para reducir su impacto ambiental. Asistimos a más de 40,000 personas al año con un fuerte equipo en las comunidades. Más del 80% de nuestro programa se encuentra en las comunidades de recursos escasos. Nuestra mayor contribución es de garantizar que los residentes tengan opciones de transportes, darles reembolsos, bicicletas eléctricas, brindando asistencia de orientación y activar el apoyo comunitario y desarrollar los entrenamientos para juventud. También estoy muy orgullosa de servir como miembro fundador de la Junta Asesora de Regeneración Pajaro Valley. Es una organización de justicia climática que en 6 cortos años ha pasado a ser invitada por el presidente Biden. La primera corte de Justice 40. Regeneración imagina un valle del pájaro donde las personas prosperan y ve que tanto la crisis climática como de justicia son causadas por la raíz, por nuestra herencia colonial y que no podemos resolver ni el clima ni la justicia sin resolver los dos al mismo tiempo. Capacitamos a Regeneración a los miembros para
abogar para el impuesto de transporte de la medida D, así como la rápida adoptación de las políticas climáticas en Watsonville, así como continuar su liderazgo de creación artística comunitarios para los jóvenes y para establecer agendas de defensa y apoyo a esos estudiantes y la participación comunitaria para la justicia climática. ¡Wow! Esta es la tercera condición. Estas son comunidades seguras y justas. Muy interesante que el 100% de los directores de los parques identificaron como esto ser clave a su trabajo, pero solo el 24% de nosotros del lado sin fines de lucro. Le voy a dar la palabra a Yadira y luego a Jonathan. Sí, entonces todos podemos acordar de que todos pueden beneficiarse del acceso a la naturaleza. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a ella. ¿Cómo hemos activado el poder de los parques recortando la naturaleza? Es a empoderar a las comunidades desatendidas para usar el aire libre como una herramienta comunitaria. Y parece una acción ingenua, pero la realidad es que la gente se pregunta mucho cuando ve grupos de personas de color en los parques y en la naturaleza. Por lo tanto, literalmente mostramos el permiso en nuestra mesa y actúa como un escudo para que nadie pueda entrar y decirle a nuestras comunidades que no pueden estar ahí. Y lo tenemos en inglés y en español. Y en español es realmente para la comunidad de nuestras comunidades y el inglés el escudo. De nuevo, volviendo a ti, Jonathan. Buenos días a todos. Soy Jonathan Pilch, el director ejecutivo de Watsonville Westlands Watch, y quiero destacar brevemente tres cosas que creo que hace nuestro sector para promover comunidades seguras y justas. En primer lugar, como comunidad de agencias gubernamentales y sin fines de lucro, reunimos a cientos de miembros de la comunidad todos los meses para limpiar la basura de nuestras áreas ribereñas de humedales, restaurar el hábitat nativo, plantar árboles en parques comunitarios, senderos y espacios abiertos, y eso ha tenido un tremendo valor para la cohesión de nuestra comunidad y el desarrollo de un sentido de comunidad que se ocupa por el medio ambiente. Programas juveniles, creo que es otra área clave. Nos enfocamos en modelos de tutoría que brinden tutoría para los adultos y jóvenes, para estudiantes de secundaria y primaria en los programas extracurriculares. Este es un aspecto importante de la seguridad de la comunidad. Estos programas son gratuitos e inculcan un valor de servicio comunitario. Una cosa que creo que es única es el modelo de tutoría o de mentores que realmente inculca el valor de los adultos y compañeros que se preocupan y están comprometidos con el éxito de cada individuo. Y por último, en Watsonville Westlands Watch, estamos muy enfocados en desarrollar programas que se centren en la equidad, como sé que lo hacen muchas otras organizaciones ambientales. Un buen ejemplo es el proyecto forestal comunitario de Watsonville, porque eso se esfuerza por mover de Watsonville de una cubierta de dosel de árboles del 9% al 30%, asegurando beneficios ambientales, beneficios de calidad del aire y del agua para todos en nuestra comunidad, especialmente las más vulnerables a los impactos de cambio climático. Impulsando ese trabajo es un programa de capacitación laboral para jóvenes, el Instituto de Liderazgo de Cuerpo Climático, y este es un programa de capacitación para los futuros líderes. Como se dan cuenta, necesitamos como 3 horas. Esto es clave también. Es la vivienda segura y asequible. Mucho trabajo. No vamos a llegar a todo esto hoy día, pero todos los directores de parque identifican que esto es algo muy importante, pero 0% en las organizaciones sin fines de lucro. Tony va a hablar sobre cómo la falta de vivienda asequible y segura afecta a los parques. Tony, gracias, Mariah. Sí, es bueno estar aquí con todos ustedes. Tengo 90 minutos para hablar sobre todo esto. Esto es muy grande. Este tema inspira mucho más preguntas que soluciones que tenemos, al menos en este grupo, pero creo que una de gran parte de lo que estamos enfrentando en todo el condado y dentro de la ciudad de Santa Cruz, especialmente en el sistema de parques, como todos saben, está muy extendido. La falta de vivienda, la falta
es el tema de vivienda más estable y asequible, que absolutamente es crítico y contribuye a que las personas viven sin protección en nuestros parques. Quiero ser claro y no sugerir que estamos alojando a las personas en los parques, pero sabemos que hay cientos y cientos de personas viviendo en nuestros parques. Eso no es vivienda. Eso no es una forma difícil de sobrevivir, ciertamente, pero sin reconocimiento sabemos que tenemos que resolver el problema. También tenemos que pensar estratégicamente sobre cuál es el papel de parques y recreación en nuestra área de vivienda asequible. En lo que se refiere a los parques en particular, el impacto en las personas, nuestros parques es enorme. Está afectando a muchas especies en peligro de extinción, las cuencas hidrográficas, nuestra tierra y impactando a las personas viviendo en los parques. Pero lo que realmente me hace pensar es que avanzar estratégicamente una serie de cosas en cuanto al uso de la tierra, cómo deberían usarse los parques, cómo deben de rediseñarse los parques. En los próximos meses ya estamos oyendo de miembros de la comunidad que el Parque San Lorenzo tal vez debería usarse como vivienda en el futuro. Y no digo que esa sea la dirección en que vamos a ir, pero esos son los comentarios que oímos. Escuchamos mucho sobre pequeños casitas. Debemos de tener un anfitrión en los parques. ¿Cuál es el papel de parques y recreación en todo esto? Pero nuevamente muchas más preguntas que soluciones mientras pensamos nuevamente en cuanto a la necesidad de viviendas asequibles, viviendas disponibles en nuestras ciudades y condados y lo que eso significa para desplazar a las personas, hacer que la gente viva en nuestros parques y espacios. Hay mucho trabajo que hacer en este ámbito. Es difícil hablar de esto, ya que no trabajamos en este ámbito específicamente, pero reconociendo que tenemos cientos de personas que viven sin hogar en nuestros parques, es absolutamente fundamental que nos concentremos como un equipo de organizaciones sin fines de lucro, agencias públicas, y realmente ver cuál será nuestro papel en esto, en lo que respecta al medio ambiente y en última instancia obtener viviendas para las personas que necesitan desesperadamente alojamiento. Gracias, Nico. Entonces, rápidamente, la quinta condición es, por supuesto, la salud y el bienestar. Se lo voy a dar a Cristín Caballero de Salud Pública del Condado de Santa Cruz. Gracias, Anika. ¿Me pueden oír? Bien. Entonces, hola, buenos días. Soy Cristal Caballero. Como mencionó Anika, trabajo con el Departamento de Salud Pública y yo superviso nuestras estrategias para aumentar la alimentación saludable y una incluye Park RX. Entonces, como hemos escuchado claramente, el acceso a los parques y espacios verdes es un determinante social de la salud. La recreación al aire libre está relacionado a beneficios, mejor salud mental, menos enfermedades crónicas, mayor conexión social, mejor rendimiento académico para los niños y mejores resultados. Las recetas para parques en particular en nuestro condado aquí, tantas de las gentes aquí en esta llamada participan en esto. Aquí en ParkRx, el condado de Santa Cruz, es una iniciativa de salud pública multisectorial que convoca a los parques, la atención médica y la comunidad para promover los parques de programas de parque y recreación como impulsores clave de la salud. Y sin entrar en mucho detalle, quiero compartir cómo nuestro trabajo está diseñado para la equidad en acción. Estamos conectando sistemas y sectores que tradicionalmente no trabajan juntos para colaborar en para conectar los parques a sus beneficios de salud. Los socios incluyen Salud Pública, County Park Friends, la ciudad de Watsonville, servicios de parques comunitarios, los parques de Santa Cruz, el condado de Santa Cruz, Salud para la Gente y los centros comunitarios de salud. Estamos diseñando programas e infraestructura colaborativa que esperamos contribuya a cambios permanentes en nuestro sistema general de atención médica, que incluye la receta y financiamiento de parques y programas que aumentan la equidad de salud y mejoran la salud para todos. Hay tanto más para compartir sobre todo esto,
Pero les voy a dejar con una pequeña descripción, lo que ven aquí en la diapositiva. Este es un programa de ParkRx de principios de este año, diseñado por uno de los líderes que se llama Will en Vivo. Nuestro programa CCS recetó este programa a todos sus jóvenes que usan silla de ruedas y dado que fue recetado, se proporcionó el transporte gratis por la alianza y fue un día tan divertido y un gran ejemplo de la iniciativa y cómo podemos aumentar el acceso a nuestros parques increíbles y espacios al aire libres. Y esperamos que este sea el futuro. Gracias, Mariah. Ay, tan inspirador. Bueno, siguiendo adelante, aprendizaje de por vida y la educación, se lo voy a pasar a Tracy. Buenos días a todos. Tracy Wise con O'Neill C. Odyssey se esfuerza por crear entornos de aprendizaje informales de calidad para jóvenes en la primaria en todo el condado de Santa Cruz. Nuestro objetivo es de crear un acceso equitativo al aprendizaje para los jóvenes independientemente de su capacidad económica y el idioma que hablan en su casa. Somos una de muchas instituciones en la ciudad que están creando aprendizaje de calidad fuera de las salas de clase. La educación ambiental es crítica y crea caminos para el enriquecimiento académico, aprendizaje socioemocional y la conciencia con cada año. La educación ambiental puede comenzar aquí localmente en el jardín o en el océano. Las organizaciones trabajan aquí para crear y nutrir una generación que disfruta pasar tiempo al aire libre, que comprenda los conceptos ecológicos básicos y cómo impactan nuestro mundo natural. Estamos creando las necesidades educativas. Los estudiantes participan en educación ambiental con un mayor rendimiento económico como indicadores que son críticos para el futuro compromiso ambiental y cívico. Obviamente podríamos hablar por horas y horas, pero solo quiero resaltar el gran trabajo que estamos haciendo en esta área en toda nuestra comunidad. Gracias a muchos de ustedes en la llamada que están haciendo este trabajo y se lo voy a pasar a Felicia que va a hablar sobre nuestro aspecto de este indicador. Hola, soy Felicia Banzor, la directora ejecutivo del Museo de Historia Natural de Santa Cruz. Estoy aquí para hablar sobre el aprendizaje de por vida y el Museo de Historia Natural brinda oportunidades educativas para las personas de todas las edades, orígenes y habilidades. Semejante a O'Neill C. Odyssey, tenemos programas escolares que apoyan a la educación formal. También tenemos otros tipos de educación ambiental que nos llevan mucho más allá del salón de clases, incluyendo los programas de aprendizaje de servicio para la educación alternativa y los niños que están a la derecha aquí. Yo sé que muchos de nuestros socios tienen programas semejantes. Realmente desarrollan habilidades y apoyan el bienestar socioemocional y fomentan el compromiso entre algunas de las poblaciones estudiantiles más vulnerables. Y un miembro de este equipo aquí fotografiado terminó consiguiendo un trabajo con los parques de la ciudad. Es una manera realmente maravillosa de generar compromiso y realmente lanzar a la gente a una vida de aprendizaje. Por supuesto, el museo también brinda experiencias para familias multigeneracionales para disfrutar la naturaleza y crear asociaciones positivas con la naturaleza y el aprendizaje futuro de la escuela, que también es crucial para el aprendizaje permanente. ¿Anico? Felicia y Anico, voy a preguntarles rápidamente a las anfitrionas. ¿Podemos tomar unos minutitos más? Sí, sigan adelante. Tenemos tiempo para preguntas. Les voy a animar a todos que pongan sus preguntas en el chat. Sigue adelante, Mariah. Bien. Anico, o si estás encontrando tu botón de micrófono, lo voy a leer porque es rápido. Aquí está. La séptima condición es estabilidad económica y movilidad social, Lisa. Estupendo, muchas gracias. Así que creo que han escuchado mucho hoy que la conservación, preservación y administración de nuestros recursos naturales, ya sea en terrenos públicos y espacios abiertos, en terrenos públicos o privados, es esencial para la estabilidad económica, la salud y la calidad de vida aquí en nuestra comunidad. En el 2015,
el Distrito de Conservación de Recursos nos propusimos evaluar nuestra comunidad. Y el informe que ven aquí, las tierras saludables y economías saludables, da una tasación a una valoración económica. Los números en este informe son realmente increíbles y están atrasados por varios años. Los sistemas se valoran en 800 millones a 2.2 mil millones en nuestra economía local. Los servicios realmente son esos beneficios importantes que obtenemos de la naturaleza, la infiltración del agua, el ciclo de carbono, la polinización, el suministro de alimentos, recreación y mucho más. Tantos sectores de nuestra economía realmente dependen de los recursos naturales dentro de nuestro condado, incluyendo la agricultura, el turismo, la educación, las artes y la cultura, todos los cuales a su vez respaldan una variedad de negocios locales. Pero en realidad, de hecho, los bienes y servicios de los ecosistemas posiblemente proporcionen la base de toda actividad económica a través del suministro del agua limpia, aire respirable, alimentos nutritivos con protección contra el riesgo de inundaciones y mucho más. Entonces, sin una naturaleza próspera, muchos de los beneficios que muchas veces damos por sentado y que recibimos gratis no existirían o tendrían que ser reemplazados o modificados a un costo muy alto. Entonces, tomando los resultados del estudio y todo el trabajo que estamos haciendo aquí dentro de nuestra comunidad, vemos que el valor de la naturaleza en el condado de Santa Cruz es alto y proporciona la base de tanta actividad económica, salud y bienestar de nuestra comunidad. La inversión en este capital natural y la administración de la naturaleza proporciona un retorno muy alto en la inversión y la administración garantiza la prosperidad a largo plazo y una alta calidad de vida para las personas aquí en nuestra comunidad. Te lo voy a dar de regreso. Gracias, Lisa. Bien. La última condición definida por CORE de que no hemos hablado hoy día son familias prósperas. Entonces, le voy a dar la palabra a Nico. Entonces, particularmente en consonancia con la iniciativa de Black Health Matters de Santa Cruz, a través de County Park Friends, he disfrutado muchísimo diseñando programas para familias negras y otras familias de color, como nuestras caminatas de lunes de salud mental, nuestros programas de Healing with Horses y el programa Full Moon para aprender a acampar. Estos programas ayudan a las familias a recuperar el aire libre. Queremos que encuentren comodidad en el aire libre, la naturaleza sana y por lo tanto estas familias pueden prosperar en la naturaleza. Felicia. Gracias. No voy a reiterar cuánto todos hemos dicho que cuánto se asocia la naturaleza con la salud. No lo voy a repetir, pero básicamente todos los programas aquí que están trabajando con la conexión comunitaria, también apoyando estos indicadores de resiliencia, porque la resiliencia, por supuesto, se ve reforzado por un sentimiento de conexión y comunidad. Y obviamente las condiciones de CORE están destinadas a ser interrelacionadas. Llamaré uno de estos programas, indicaré uno de los programas del museo que tiene un enfoque diferente, que es la ciencia comunitaria. Tenemos el programa del CCU Lightning Complex, que es un gran ejemplo de unir a las personas no solo para procesar y sanar, sino también para sentir que son parte del avance y la contribución a las soluciones, que sabemos que es realmente esencial para la resiliencia. Y simplemente pasaré directamente a clausurar. Lo que quiero decir que unirnos para avanzar y encontrar soluciones es exactamente lo que ha hecho este grupo increíble. Y me encantaría agradecerles a todos por la oportunidad de mostrar solo algunas pequeñas partes de nuestro increíble trabajo que se está realizando en todo el condado. Y en todo el condado, este grupo de organizaciones sin fines de lucro y agencias está logrando tanto y verdaderamente sirviendo a toda nuestra comunidad de muchas formas.
en casi todas esas condiciones de core, de salud y bienestar. Muchos de nosotros estamos trabajando en indicadores que ya están medidos por core, pero también estamos apoyando indicadores que aún no han sido cuantificados, llenando esos vacíos. Y cada uno de nosotros podríamos hablar por horas sobre los indicadores del éxito y los impactos que cada uno de nosotros genera para el medio ambiente y la gente a las que servimos. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a todos. Fue tan emocionante escuchar. Y Felicia, mencionaste cuán interrelacionados están las condiciones de core, esas líneas punteadas en ese gráfico que todos ustedes recién han demostrado de forma tan poderosa. Realmente apreciamos que todos hayan tomado el tiempo como una cohorte para trabajar juntos para hacer un mapa de su propio trabajo y conectarlas a las condiciones de core. Estamos muy entusiasmados sobre eso. Tenemos algunos momentos. Si tiene preguntas sobre lo que han escuchado, sé que es mucho. Tienen la oportunidad de escuchar directamente de los presentadores. Así que háganos saber si tiene una pregunta en el chat o siéntase libre de usar el botón de reacción para levantar la mano. Y también, justo cuando esté considerando eso, Nicole está poniendo algunos enlaces en el chat para todo el conjunto de indicadores a los que se hizo referencia aquí. En caso de que quiera verlos en DataShare del Condado de Santa Cruz, y mencionaré más al terminar que tenemos algunos eventos próximos que pueden ayudarle a explorar algunos de estos indicadores en más detalles. Rose, tienes una pregunta sobre qué tan seguido se reúne el grupo para hacer esta colaboración. ¿Quieres compartir? Sí, voy a añadir rápidamente y agradecer al grupo de directores ejecutivos. Yo soy una de las más recientes, una de las bebés del grupo. Kirsten Liz, que realmente ha sido la jefe en reunirnos todos aquí. Y otra vez, creo que le mencioné antes a Jonathan Hicken y Sarah Newkirk. Los tres de ellos realmente convirtieron esto de una idea a una encuesta. Y creo que es una reunión mensual, pero hay muchos otros tipos de subconversaciones y estoy muy emocionada de ver los próximos pasos concretos para reunirnos más seguido e invitar más organizaciones a la conversación también. Bien, ¿otras preguntas para los presentadores? Yo sé que hay algunos recursos en el chat. Vamos a compartir las diapositivas. Tienen el enlace al video para que puedan dar seguimiento después. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo preguntarle a Mariah o a alguien del grupo, después de haber pasado por este proceso ahora y resumido de esta manera, si hay conclusiones claras o próximos pasos para todos ustedes en términos de dónde más o de qué otra manera podrían usar esta información? ¿Cómo continúan estas discusiones de alineación con las condiciones de core? ¿Algún próximo paso que ven por ustedes mismos para que podrían ser útiles? Sí, no voy a hablar. Me voy a quedar calladita porque hay tanta gente increíble aquí. Sí, solo quiero decir que el grupo de directores ejecutivos ecológicos empezó porque teníamos tantos directores ejecutivos nuevos durante COVID y es una posición de transición. Quería asegurarme de que la gente tuviera el apoyo de los líderes con más experiencias de la comunidad. Tenemos como 24 grupos que están haciendo programación para el medio ambiente. Empezamos a reunirnos, pero realmente no teníamos un proyecto. Hemos estado formando redes y como la ciudad se está formando apenas este grupo. Y Mariah está al centro de esto.
Lori Egan está interesada de la parte de los datos. Es una oportunidad de ver dónde podemos hacer que el condado y nuestras fuentes de datos centrales rastreen nuestros datos. No hay financiamiento u organizaciones que hacen esto, pero hemos indicado algunos el día de hoy. Aparte de esto, el grupo continúa explorando oportunidades de creación de redes y formas en que podemos mejorar la filantropía que está en el fondo, como se señaló hoy, sino que todavía se está en el fondo de la filantropía, a pesar de estar en una emergencia climática. Gracias a Mariah y a todos. Es súper inspirador todo esto. De seguro. Muchas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla para que vean dos eventos que tenemos centrados en los datos próximos y los van a ver. Van a recibir noticias sobre estos. Nicole, ¿quieres hablar un poquito sobre esto? Por supuesto. Y mientras hago eso, creo que Gisela ha puesto la información en el chat y luego voy a lanzar la encuesta porque la gente va a empezar a retirarse pronto. Aquí tenemos por lo menos 2 eventos programados que estamos continuamente agregando más eventos al calendario, pero el próximo de seguro es el 1 de diciembre. Esto es parte de una serie en curso que tenemos con DataShare, donde cada vez miramos las 8 condiciones de CORE. La próxima vez veremos 2 de ellas, familias prósperas y conexiones comunitarias, y veremos algunos de los datos específicos en DataShare para estas condiciones de CORE y tendremos algunas conversaciones sobre lo que nos dicen estos datos, qué falta, cuáles son algunos de los otros contextos o matices que necesitamos poder entender. Será el 1 de diciembre. En febrero, la condición destacada será ambientes saludables. Entonces, será otra oportunidad para ver los datos en DataShare. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de nuestro condado y los aspectos de la salud y bienestar en esa condición de CORE? Entonces, en muchos sentidos, será un gran seguimiento de la conversación de hoy. Por lo tanto, le alentamos a que esté atento a más eventos a medida de que se programan para el Instituto de CORE. Fue maravilloso verles a tantos de ustedes aquí el día de hoy. Gracias a todos los presentadores y a Mariah por organizar todo y tener la idea. Realmente agradecemos que si usted es de otro sector y está pensando, ¿cómo se podría hacer un mapa de nuestra condición? Nos encantaría eso. Por favor, comuníquese con nosotras y lo vamos a hacer pasar. Gracias, Nancy, por su comentario en el chat. Como la reconexión de toda la gente en el medio ambiente es tan crítico. Es un maravilloso comentario de clausura aquí. Agradecemos comunicarnos con ustedes, conectarnos. Esperamos verles en un evento futuro de CORE. Y gracias por la inspiración de todos ustedes. Realmente es maravilloso aprender, ver y aprender sobre todo el maravilloso que está ocurriendo para que todo esto sea más visible. ¿Hay otras preguntas? Sí, yo soy Erika en Save Our Shores. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Por supuesto. Estaba hablando un poquito con Lori Egan en Coastal Watershed Council porque estamos viendo esas estadísticas sobre la vivienda asequible estable y el 0% de las organizaciones respondieron. Y esto me hace preguntar si es un producto de cómo se hizo la pregunta en la encuesta, porque sí recuerdo que fue más bien, ¿está usted trabajando directamente con estos aspectos? Quería mencionarlo solamente porque creo que muchas de nuestras organizaciones sin fines de lucro están trabajando directa o indirectamente con esos temas. Bueno, esperen, a lo mejor podemos tratar con esto. Porque yo sé que no somos las únicas 2 organizaciones sin fines de lucro que no quiero decir tratando con esto porque eso suena negativo, pero es parte de nuestro trabajo diario. Y aunque nos recibimos fondos directamente o hacemos trabajo directamente, la vivienda es parte de nuestro proceso. Así que nomás solo quería añadir eso. Elaine, ¿estás en la llamada todavía? ¿Y puedes hablar, Elaine Johnson, sobre esto? Es posible que se haya retirado.
a lo mejor ya no está. Si me haces una pregunta, sí, tenemos un número tremendo de organizaciones sin fines de lucro involucrados con la vivienda. Y creo que esto sería un aspecto de lo que están tratando de crear cuando crean vivienda. Seguramente, creo que absolutamente tienes la razón. Esto fue muy genérico. Simplemente estás activamente involucrado en este indicador y solo se mandó a organizaciones ambientales autoidentificadas. Hay montones de organizaciones sin fines de lucro, pero estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro enfocadas principalmente con el ambiente saludable y luego con los otros indicadores. Entonces, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la vivienda, pero en este caso estoy de acuerdo contigo, Erika, que quizá haya sido o se pudo haber preguntado de otro modo, cómo le afecta su trabajo o hay intersección con su trabajo. Probablemente recibiríamos otras respuestas. Sería una conversación muy importante, muy importante. Una oportunidad fantástica para colaborar en algo. Siempre. Y yo también, con mucho gusto, me puedo quedar. Si alguien quiere seguir conversando, pero hay tanto sobre lo que podemos hablar y sí lo agradecemos tanto. Esto es solo la superficie de mucho más de lo que está pasando a lo que le podamos hacer justicia en una hora más, pero lo vamos a hacer otra vez.